Muy buenas tardes, mi querida familia. Para los que estaban poniendo atención al video, ya saben por dónde viene la cosa. Algo que me llamó la atención cuando estaba escogiendo el video que vamos a utilizar para este domingo. Habían dos opciones. Uno que habla el pastor Sujel Michelin, en el cual él es bien claro con respecto a esto. Y el segundo era este, y me gustó más este por la sencilla razón de que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Especialmente porque al final el que está narrando el video dice que no hay absolutos. Y eso es algo muy importante porque la Biblia nos dice que sí hay absolutos, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar leyendo la Escritura, teniendo en consideración que estos versos que vamos a estar leyendo, los he dividido en 5 sermones, en 5 diferentes sermones. El texto dice literalmente, 1 Corintios capítulo 6, versos del 12 al 20. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios en su cuerpo. Oremos. Mi amado Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, pidiéndote, implorándote, Señor, que tú nos eduques, que tú nos enseñes, que tú, Padre eterno, nos exhortes, Padre eterno, animándonos a aprender para poder poner por obra, por práctica, Señor, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Mi amado Señor, gracias por el privilegio de escucharte a través de las Escrituras, Señor. Y es en los méritos de Cristo que te digo amén. El tema de la serie es la libertad en Cristo. La libertad como tal sí es un absoluto. ¿Por qué? Porque la libertad se encuentra en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Cristo es un absoluto. Por lo tanto, sí existen absolutos. Los 5 sermones que estaremos analizando, basados en estos textos, son la verdadera libertad, el efecto de la libertad, el cuerpo y la libertad, el pecado sexual y la libertad, y por último, la actitud cristiana en cuanto a la libertad. Vamos entonces de lo que es entender lo que es la verdadera libertad, entender los efectos de esta libertad, cómo esta libertad debe de ser entendida dentro del cuerpo, no solamente del cuerpo como el individuo, pero también el cuerpo como iglesia, el pecado sexual y la libertad dentro de este punto, y por último, nuestra actitud cristiana, tanto como individuos como iglesia, en cuanto a esa libertad que se nos ha otorgado. Familia, como todos sabemos, mucha gente tiene una concepción acerca del cristianismo.
La mayoría estarán de acuerdo de que el cristianismo es la religión de lo que no se puede. Todo está prohibido. Ahí te van a prohibir hasta que te quites la camiseta. O sea que es la religión que le quita o le castra, si se me permite acuñar el término, la libertad a sus feligreses. En otras palabras, muchos piensan que el cristianismo es la religión que restringe y limita la capacidad de pensar, sentir y actuar. En este sentido, muchos piensan que es restrictiva, dominadora. En un mundo donde la gente, en todos lados, en todos los medios, en el periódico, en las redes sociales, en la televisión, en el internet, grita por todos lados, quiero ser libre. Parecería que el cristianismo es lo menos indicado para las personas. Familia, la realidad es que debemos ser objetivos y definir correctamente lo que es la libertad. Me voy a explicar. Si decimos que libertad es hacer lo que se me antoja sin ningún tipo de parámetros, difícilmente esa sea una definición de gran envergadura, ya que esa actitud nos lleva a la anarquía. Y para aquellos que pueden ir al diccionario, la anarquía es la ausencia total de estructura gubernamental. Eso es la anarquía, donde cada quien puede hacer lo que se le antoje, la regalada gana, y nadie puede decirle que no, porque no está mal. En otras palabras, una sociedad donde cada quien hace lo que mejor le parezca, sin ninguna clase de ley que se lo prohíba. Eso es la anarquía. Por lo tanto, usar esa definición de la libertad no tiene sentido. Porque si libertad es hacer lo que se me antoja, la regalada gana, entonces cualquiera puede decir, bueno, a mí yo voy a hacer lo que se me dé la regalada gana, voy a meterme a un dealer, voy a agarrar un carro, me lo voy a llevar y nadie me puede decir que no, porque yo estoy ejerciendo mi derecho a libertad. Y mi libertad es que yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie se puede meter conmigo ni decirme que no. El problema es que enfrente se le va a poner a otro tipo y le va a quitar el carro y le puede quitar hasta la vida, el cual va a decir, yo estoy ejerciendo mi derecho a libertad de quitarle la vida a este y el carro también, y no hay ninguna ley que me prohíba hacerlo. Eso es anarquía. Por lo tanto, una definición como esa es una definición que no tiene ni lógica ni razón. Familia, yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos sido criticados, ya sea directamente o indirectamente, por aquellos que no asisten a las iglesias evangélicas, alegando que aquí no se permite bailar, no se permite fumar, no se permite tomar, no se permite hacer esto, no se permite hacer lo otro, y que hay una inmensa cantidad de prohibiciones. Familia, como consejo, permíteme decirte algo muy sencillo. No pierdas el tiempo en explicarle a los necios cosas que ellos no pueden ni quieren entender por su naturaleza, que no solamente es pecaminosa, pero todavía está muerta. Porque ellos creen que ser libres es hacer lo que ellos quieren. Y hacer lo que ellos quieren es, según ellos, mentalmente y en todo sentido saludable. Familia, la realidad es que con un par de ejemplos bien sencillos, cualquiera de ustedes puede destruirles a ellos cualquier hipótesis que ellos puedan argumentar o levantar, como la que acabo de utilizar con el asunto de la anarquía. Ahora bien, no podemos tapar el sol con un dedo.
Y creo necesario resaltar en forma autocrítica que la iglesia, en muchos sentidos y por muchos años y hasta siglos, ha restringido y ha limitado la libertad de sus feligreses. Lo ha hecho en forma legalista. Y me atrevo a decir que hasta ha puesto amenazas de condenación eterna si los feligreses hacían o dejaban de hacer ciertas cosas. Familia, no hago alusión a una denominación en particular, sino a todas las denominaciones evangélicas sin excepción. Muchos de nosotros hemos experimentado esto, donde hemos sido parte de congregaciones donde nos dicen, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, desde la perspectiva legalista. ¿Y qué es la perspectiva legalista? Donde un grupo de personas llegan a un acuerdo con respecto a ciertos puntos que ellos piensan desde la perspectiva de ellos que está bien, y entonces quieren imputar sus ideas en las mentes de otra persona. Esto tenemos que, aunque sea penoso, reconocerlo, ya que es parte de nuestra historia como iglesia. Que en la iglesia no se puede hacer esto, que fuera de la iglesia no se puede hacer aquello, o no se puede hacer lo otro, que el cristiano no debe usar aquello, y mucho menos la cristiana debe de vestirse de tal o cual manera. Familia, en este sentido, muchas de las denominaciones evangélicas han pecado de ser legalistas. Título que hoy en día se escucha como fuertemente despectivo en nuestros medios evangélicos. Que obviamente muchos niegan. Mi iglesia, una iglesia legalista. No, nosotros no somos legalistas. Pero cuidadito y te deja crecer la barba. Y los caballeros, cuidadito con dejarse crecer el pelo. Y las mujeres, cuidadito con usar pantalones. Pero no somos legalistas. No, aquí legalistas no hay. Pero le llenan la cabeza a las personas de todas sus ideas. A estos yo les digo fariseos modernos. Esto nos lleva entonces a la primera de las tesis que vamos a estar analizando en los próximos domingos. La verdadera libertad. Familia, según el diccionario de la Real Academia Española, la libertad es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar por lo que es responsable por sus actos. ¿Notaron? Ya aquí el asunto no es hacer lo que yo quiera, sino que dependiendo de lo que tú hagas, van a haber resultados por los cuales tú vas a tener que asumir la responsabilidad de esos actos. En otras palabras, la libertad es la capacidad o posibilidad de decidir o hacer lo contrario a lo que hago. Si puedo hacer lo contrario a lo que hago y depende de mí la decisión, entonces soy libre de elegir entre una y otra posibilidad. Que lo haga o no es otra cosa, pero si está en mi posibilidad, la capacidad, la habilidad de hacerlo, allí soy libre para decidir. Algunos dirán, pastor, por favor, sea un poquito más claro. Lo seré. Permítanme usar un ejemplo. Podemos orientar esto de la libertad particularmente con lo que es la voluntad de Dios. Si puedo hacer o no hacer la voluntad de Dios, entonces soy libre. Ahora, si Dios me está digitando o controlando de alguna manera para que haga o no su voluntad de acuerdo a un determinado plan escondido para mí y que yo ignoro, yo ya no soy libre según esta definición. Aún hay más.
Desconozco que no soy libre, creo que lo soy, que estoy eligiendo libremente, pero en rigor estoy siendo digitado, dirigido, controlado por un agente para hacer lo que yo no elegiría en otras circunstancias. Estoy obligado a hacer algo sin saber que estoy siendo obligado. Y esto sería un error ético de parte de Dios. Si fuera el caso de la definición de la libertad que todas las personas de allá afuera dan. Sería más o menos como los mensajes subliminales. Y muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Son estos mensajes que te aportan información, que te acondicionan pensar y actuar sin que tengas tus facultades conscientes, como para rechazar esa información, que no sabes que la estás recibiendo. La información que viene a nosotros, subliminalmente hablando, actúa sobre el inconsciente de cada persona, pero sin pasar por el consciente. En otras palabras, hay alguien allá afuera que me está controlando y yo no lo sé. Creo que actúo en libertad con todas mis facultades, pero alguien puso una idea dentro de mí que no tuve la posibilidad de analizar, aceptar o rechazar. Familia, como creyentes, rechazamos la idea de que Dios nos condiciona y digita para hacer cosas que no deseamos hacer. La razón por la cual estoy hablando de esto, porque allá afuera hay conceptos errados de la libertad. Hay unos que piensan que la libertad es como esos mensajes subliminales, que Dios nos está controlando como robots, lo cual es mentira. Por el otro lado tenemos los otros del otro extremo, de los cuales ya hablé, aquellos que piensan que libertad es hacer lo que ellos quieran, lo cual tampoco es. Génesis capítulo 18, verso 17 es el texto. Si Dios acondiciona y digita para que nosotros hagamos aquellas cosas que no deseamos hacer, entonces esto pondría a Dios en algo contradictorio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en este texto: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Y recordemos que dentro del contexto estaba hablando de esa relación que Dios ya tenía con Abraham, pero que todavía Abraham no tenía con Dios. Y aún así, Dios está diciendo que Él no le va a ocultar sus planes que Él tiene para con Abraham y para con la descendencia de Abraham. Ya Dios está declarando que le va a revelar sus planes a Abraham. Por lo tanto, Él no digita. En el caso del profeta, la Escritura dice, y me refiero a Jeremías, mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Nuevamente, el Señor le está revelando algo al profeta para que el profeta haga. Pero le dice, pídeme y te lo voy a dar. Con respecto a Pablo en 1 Corintios 2:10, y es algo que ya lo estuvimos analizando, Pablo dijo, pero fue a nosotros, refiriéndose a él y el grupo de los apóstoles, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Pablo también dijo lo siguiente en Efesios capítulo 3, versos del 3 al 7. Tal como antes les escribí brevemente,
Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Basado en los textos que acabamos de leer, la Escritura nos muestra quién es Dios. Por lo tanto, ni un extremo ni otro, entendiendo la voluntad de Dios. Dios no nos controla como robots, pero tampoco nos deja hacer lo que queramos o vivir en anarquía. Familia, la Escritura nos enseña que Dios quiso de una manera soberana revelarse al hombre para dejarle saber sus planes. De Génesis, capítulo 1, les da la primera orden cuando los crea varón y hembra: id y multiplíquense. Y entonces les da la segunda orden: administren el planeta, o que estén señoreando sobre la creación. Pero señorear no significa son dueños, son administradores. El dueño es Dios. Por eso me parece entonces difícil creer que Dios utilice un doble mensaje. Para aquellos que creen que somos controlados por Dios, están muy equivocados. Cuando uno tiene discernimiento, mi querida familia, cuando uno ya no es un niño, espiritualmente hablando, cuando uno sabe lo que es bueno y lo que es malo, cuando uno sabe lo que le puede perjudicar o beneficiar, entonces uno entiende estas verdades. Pero cuando uno no tiene discernimiento, cuando uno es un niño espiritualmente, cuando uno no sabe lo que es bueno o malo, cuando uno no sabe lo que le puede perjudicar o beneficiar, entonces tiene la necesidad de que alguien que nos ame de verdad nos adiestre, nos entrene, nos eduque para que desarrollemos en el futuro la capacidad de elección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y así experimentar la verdadera libertad. Por ejemplo, a temprana edad, los indicados para las tareas que mencioné son los padres. El rol de los padres en este sentido no es limitar ni tampoco privar la libertad de sus hijos, sino por lo contrario, es formar un esquema o un tipo de vida según la norma que le agrada a Dios, de acuerdo a su palabra y no a los conceptos que nosotros tenemos. Me explico. Cuando nuestros niños salen del hospital y se nos entregan a nosotros, ellos van a experimentar ciertas necesidades. Una de ellas va a ser el hambre. Y la manera de comunicarse con nosotros va a ser el llanto. Otra de sus necesidades va a ser estar limpio. Y vuelvo y repito, su forma de comunicarse con nosotros será el mismo llanto.
Pero aparte de esas dos necesidades, ellos no tienen otra necesidad más. Entonces aquí es donde viene el abuelo, la abuela, el papá y la mamá. Y entonces llegan a deducciones y dicen, no, es que el niño necesita que lo abrace. El niño necesita que lo estén cargando. Cuando en realidad él no necesita eso. El niño estuvo metido en el vientre de la madre por 9 meses y nunca nadie lo cargó allá adentro. Pero en realidad, ¿quién es el que quiere cargar al niño? ¿Que el niño lo carguen o alguien lo quiere cargar? La realidad, mi querida familia, es que somos egocentristas y queremos sentir de que ese niño tiene que depender de nosotros y lo cargamos. El problema es que empezamos a crear en ellos un ambiente al cual ellos no están acostumbrados, pero que se van a ir acostumbrando y les está gustando lo que están experimentando. Y como dije, cuando ellos quieran, se van a comunicar con nosotros a través del llanto. Y ahí comienza el sufrimiento de los padres. En vez de dejarlo en la cuna, lo están cargando. Y cuando el niño no lo estén cargando, entonces el niño va a llorar. Porque se está comunicando, porque el niño ya quiere que lo carguen. Y así se va a comunicar con los padres conforme el ambiente que lo rodea le muestre cosas que le gusten, no cosas que necesita. Familia, en esto déjame decirte una cosa y quiero ser claro en este sentido. No hay enseñanza que no persiga un objetivo. En este sentido, ninguna enseñanza es moralmente neutra. O se inclina a un lado o se inclina al otro. Como dijo nuestro Señor en Lucas 11:23, el que no está conmigo se opone a mí, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. ¿Por qué estoy metiendo a Dios en esto? ¿Por qué estoy metiendo a Jesucristo en esto? Porque Él está metido en todo, hasta en la crianza de nuestros hijos. Los Proverbios es un libro lleno de consejos de cómo criar a nuestros hijos. Pero no queremos ir a la Biblia. Queremos criarlos a nuestra manera. La sociedad que está como está basada en la manera en que generaciones tras generaciones han criado a sus hijos. Cuando iba para la casa de Becky, tenía el radio encendido y estaba escuchando una emisora cristiana en donde una señora llamó a la emisora para pedir un consejo con respecto al comportamiento de su hijo adolescente. El consejo que le dieron fue completamente antibíblico. Y yo me puse a pensar, wow, increíble. Y el consejo más o menos iba de esta manera. Ya no estamos viviendo en los años 20, le dijeron. Ahora usted tiene que sentarse y de una manera trabajar psicológicamente con su hijo. Y yo dije, ¿qué? La Biblia me dice a mí que al hijo hay que educarlo y si se está portando mal hay que disciplinarlo. Y hay que educarlo de acuerdo a los conceptos y la perspectiva de Dios. Comenzándole a enseñar desde temprana edad a honrar a su padre y a su madre. Porque si lo hace, el Señor le va a alargar su vida en esta tierra. Sentarme con el hijo a tratar de dialogar con él. Y el asunto era que el hijo estaba rebelde. No le quería hacer caso en nada. No quería ni siquiera arreglar su cama donde dormía. Y la señora, el que estaba ahí hablando con ella, le pregunta, ¿y qué otras cosas hace? Y dice, ahora me responde. Cuando yo le digo, arregla tu cama, el niño le responde, arréglala tú, si tanto te molesta.
En mis tiempos, no sé en los suyos, pero el correazo iba porque iba. El honrar a los padres implica respeto a ellos. Y como dije, ninguna enseñanza es neutral. O les estamos enseñando lo correcto o les vamos a enseñar lo incorrecto. En el tiempo o en la era del silencio, los años allá, como lo dijo el de la radio, ¿no? Los años 20, 30, 40, por ahí, que un niño iba a responderle a un padre, jamás, mi querida familia, jamás. Podría pensarlo, pero hacerlo jamás. Que un niño iba a llegar a un supermercado con sus padres y se iba a tirar al piso porque el padre no le iba a comprar un juguete y a empezar a patalear. Jamás, mi querida familia. No sé, pero si han visto cómo generación tras generación, como sociedad, nos estamos embruteciendo y nos estamos transformando en una sociedad donde el valor moral y el respeto dentro de la familia ha dejado de existir. Por lo tanto, o nos inclinamos a Cristo y educamos a nuestros hijos de acuerdo a los parámetros bíblicos, o nos inclinamos al otro lado y dejamos de hacer, y les permitimos que vivan en anarquía. Como ninguna enseñanza es neutral, toda enseñanza está polarizada. Por ejemplo, mi deseo de que fulano aprenda algo o lo aprenda así o de otra manera, siempre va a ser una prioridad. Pablo dijo, Hebreos capítulo 5, versos del 12 al 14, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está agregando algo más. Dependiendo de cómo nosotros se nos enseñe, así vamos a enseñar. Y la iglesia año tras año está enseñando menos. Y las nuevas generaciones cristianas que están saliendo son menos bíblicas que las generaciones anteriores. Y lógico, cuando empezamos a evaluarlos de acuerdo al texto bíblico, encontramos más niños, espiritualmente hablando, que maduros. Y a veces cuando hacemos preguntas, ¿verdad? Como aquella pregunta bien sencilla, ¿no? ¿A qué iglesia usted va? Bueno, yo soy pentecostal. Oh, ¿por qué? No saben. O el otro, ¿a qué iglesia tú asistes? Ah, no, yo soy presbiteriano. ¿Por qué tú eres presbiteriano? ¿Qué creen los presbiterianos? Ah, yo no sé, pero yo voy. Y vamos a venir aquí a los bautistas, ¿no? ¿Por qué usted es bautista? Ah, no, porque yo creo que Juan el Bautista tenía algo que ver con eso. No saben. Algo tan sencillo como la denominación a la que pertenecen. Y si profundizamos un poquito, porque son bautistas reformados, y ahí entonces sí, vino el acabose. Familia, les daré otro ejemplo. Pensemos por unos instantes con respecto a la educación, ¿no? Y cómo la enseñanza siempre tiene un objetivo, ya sea para la gloria de Dios o para la gloria del hombre. ¿Qué tal la falacia de los sectores homosexuales sobre la educación sexual de los niños?
Ellos quieren erradicar ciertos preconceptos que tiene la sociedad de herencia católica para que, según estos sectores, el niño se críe en libertad y que en el futuro él o ella elija libremente el tipo de sexo que quiera tener. Dije católica porque estamos hablando entre latinos, y nosotros los hispanos tenemos en nosotros, en nuestras raíces, cuando me refiero a la parte eclesiástica, el catolicismo como la base. Y usted va a decir, sí, pero ya no soy católico, soy evangélico. Pero de una manera u otra todos venimos de ahí. Y la sociedad como tal se ha fomentado sobre el catolicismo. Que no lo seamos ahora, gloria a Dios, pero de por ahí venimos. De una manera u otra. Ya sea nosotros o nuestros padres. Y yo sé que muchos de aquí hicimos la primera comunión. Y muchos de aquí fuimos bautizados cuando éramos niños. ¿Ok? Así que no me diga, pastor, yo no. No, sí, usted sí. Pero para la gloria de Dios, el Señor nos resucitó y estamos aprendiendo ahora lo que debemos de hacer. Regresando a estos sectores, por no decir grupos. Como ellos están metiendo esta falacia, esa mentira, ellos, para lograrlo, ellos parten de la siguiente hipótesis. Ellos dicen que el sexo biológico, o sea, el dado por los órganos sexuales, no tiene nada que ver con la inclinación mental sexual que él o ella quieran tener. Que hay que dejar que la mente del niño libremente decida sin ningún tipo de condición o condicionamiento o acondicionamiento biológico, cual sea la orientación sexual que decida tener el niño o la niña. Cuando estos sectores trataron de a través de la ciencia demostrar que el homosexualismo tenía que ver con los genes o con la genética. Cuando la ciencia le demostró lo contrario, entonces se fueron a la mente. Y cuando la ciencia y la medicina demostró que la mente tampoco les puede ayudar, entonces se fueron a los sentimientos. Es un asunto de sentir. El problema con esto es que si nos vamos al sentir, entonces yo me siento que soy un millonario. Pero no lo soy. Y como dije en una ocasión, yo me puedo sentir que soy chino y me puedo vestir como un chino y hasta aprender chino y comer comida china. Pero la realidad es que cuando me vea en el espejo voy a decir, bueno, chino no soy. Eso no es un asunto de sentir. Pero esa es la línea que estos sectores están buscando y se están apoyando. Y lo que duele es que la sociedad donde vivimos la está aceptando. Se está aceptando esto. Familia, permíteme decirle un poco que si esta gente pensase, aunque sea un poquitito, se darían cuenta de que están cayendo en el mismo error de las sectas paganas del siglo I y II. ¿A qué me refiero? Aquellas sectas que establecieron el dualismo entre el cuerpo y el alma, donde el alma estaba aprisionada en el cuerpo y que de alguna manera tenía que liberarse de ese cuerpo. Y por eso ellos lo consideraban como la salvación del alma. Me refiero al gnosticismo. Para aquellos que van a entrar en Teología 3 y los que ya pasaron por Teología 3 saben a lo que me refiero. Y muchos de ustedes también me imagino que cuando fueron a la escuela estudiaron un poquito, o leyeron un poquito o escucharon un poquito acerca del gnosticismo del siglo I. El gnosticismo, por ejemplo, usaba como medio para la liberación y la salvación del alma cierto conocimiento. Para ellos, si tenían ese conocimiento, podrían liberar el alma, o sea, ser libres y salvos. Regresando a los sectores homosexuales, ellos
finalmente dicen que el sexo biológico es o limita y atrapa el alma, la cual quiere ser libre dentro de ese cuerpo. Y que la sociedad les está incapacitando y les está limitando el derecho a su libertad de escoger lo que ellos quieren ser para poder experimentar la libertad de su alma. Por lo tanto, hay que educarlos de tal manera que sepan, según ellos, a los niños, que el sexo biológico no tiene por qué coincidir con el sexo mental. Familia, lo que esta gente está destruyendo es la necesaria formación de valores en los niños para que ellos puedan decidir de una manera correcta. Se lo están condicionando a no poder decidir y decidir mal. La manera en que la sociedad le ha permitido a estos sectores meterse en los centros educativos no solamente está destruyendo la sociedad, está destruyendo los vecindarios, está destruyendo el núcleo de las sociedades, lo cual es la familia en sí. Claro que esto es totalmente subjetivo. Me pueden decir y añadir que yo también estoy acondicionado por mi mentalidad heterosexual. O cualquiera de ustedes que diga algo como lo que estoy diciendo yo ahora, pueden decirle, lo que pasa es que usted está acondicionado también, ha sido educado y su mente es una mente heterosexual. Bueno, sí, es cierto. No lo voy a negar. ¿Por qué? Porque como dije antes, toda educación es intencional. Nosotros como creyentes creemos por fe que según el diseño divino, el niño tiene que ser educado en ciertos principios que lo lleven a un conocimiento de Dios primeramente. Y ese conocimiento de Dios lo llevará eventualmente a experimentar el poder del Evangelio de Jesucristo para su salvación y así poder tener decisiones libres. Familia, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3 versos del 16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Y cuando se refiere a Él, se refiere a Jesucristo, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como sabemos la Escritura, o como sabemos por la Escritura, el Espíritu Santo es el que da la libertad. Y aún dentro de esa libertad, también nos da la libertad para ponerlo triste o entristecerlo. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿cómo está eso de que tenemos la libertad para entristecer el Espíritu Santo? La Escritura dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Eso se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 30. Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios nos da esa libertad a ese punto? Porque si no fuera así, no fuera una libertad genuina. Y por el otro lado, el no tener al Espíritu Santo implica que la persona no tiene libertad. Y no la puede decidir libremente. Porque todavía está esclavo. Y no me refiero a esclavo
con respecto a aquellas personas que practican o caen en pecado de vez en cuando, sino que aquellos que viven en el pecado, según Romanos capítulo 8, verso 9. De modo que la educación cristiana condiciona a la persona en este sentido. La orienta hacia un fin, no es meramente neutra, sino que busca un objetivo, que según las Escrituras la persona pueda llegar a ser verdaderamente libre y allí, desde su libertad, saboreándola y comparándola con su vida anterior, decidir si quiere permanecer en libertad o volverse a la esclavitud del pecado. Usted va a decir, ¿cómo, pastor? ¿Puede un cristiano que haya experimentado la libertad volverse un esclavo del pecado? Sí. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. El hijo pródigo. El hijo pródigo estaba bien, era libre, gozaba de su padre, pero ¿qué quiso él? Más libertad. Y el padre le dijo, vamos. Pero como es hijo, Dios se encargó de él y lo trajo de regreso de la manera en que lo regresa. Y por eso es que Pedro advierte, según 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 21. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Se acuerdan de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco del árbol y ustedes son las ramas. Nos gusta la parte donde dice que nosotros somos esas ramas que nos podan para que echemos más fruto. Pero también dice que la rama que no echa fruto, el Padre la corta. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho. Somos de Él. Y por eso que Pedro dice que a esta persona que hace esto le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la verdad. De modo que aquellos padres que no se preocupan, ignoran o minimizan la importancia de este hecho, condicionan dramáticamente a sus hijos a esclavizarse a un sinnúmero de desórdenes espirituales, sociales, éticos, morales. Familia, la realidad es que una vez que uno es libre, uno tiene el discernimiento de que hay cosas que convienen y hay otras que no convienen. Y esto nos lleva al pasaje que leí al principio. El pasaje dice en la parte alta o la parte A del verso 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Es decir, Pablo observa en concordancia con lo que dice unos capítulos atrás, que el mundo es nuestro, de modo que todo es lícito. En otras palabras, Dios te ha hecho libre para decidir, o sea, para tomar decisiones. Familia, el creyente desde el momento en que es libre y sobre todo maduro, tiene el suficiente discernimiento de tomar las decisiones correctas que está supuesto a tomar de acuerdo a la disposición que tiene. Porque la mente madura y con discernimiento, que en el Nuevo Testamento por lo general ambas palabras son sinónimas, sabe que hay cosas que convienen y hay cosas que no convienen. Es más, en la parte B del mismo texto, el apóstol dice, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Familia, la realidad es que cuando algo te domina,
pierdes hasta cierto punto esa libertad en esa área en la cual tienes ese problema. Jesucristo dijo en Juan 8:34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no eres más libre en esa área, volviste a la esclavitud. Entonces, procuremos de deshacernos de ese pecado. Si queremos volver a ser libres, ya que en esa área el Espíritu Santo ha sido entristecido. Como tenemos la facultad de entristecer al Espíritu Santo, cada vez que nos esclavizamos en un área de la vida, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y para aquellos que tomaron Urbacar, es como agarrar al Espíritu Santo y sacarlo de la silla aquella, ¿se acuerdan del trono? Y sentar al yo en el trono y poner abajo del trono al Espíritu. Y decir nosotros, no, ahora yo soy el que tiene el control, yo soy el que tiene el mando. Y nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Familia, tenemos que entender que no todo nos conviene. Pero no solo con referencia al pecado propiamente dicho. Hay actividades que no son desde la perspectiva de nosotros pecado propiamente dicho, pero estas actividades no convienen porque a la larga toda desobediencia a Dios es pecado. Muchas veces nosotros vemos el pecado o prácticas de pecado y decimos, ese es el pecado propiamente dicho, cuando nos referimos a una persona que está practicando una conducta o una vida que nosotros, bajo ninguna circunstancia, desde la perspectiva de nosotros, la haríamos. Y me refiero para aquel que practica la prostitución, la borrachera, el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, no, nosotros eso no. Pero familia, hay actividades que nosotros hacemos que también son pecado. Si eres casado, hay cosas que sin ser pecado propiamente dicho, no te conviene hacerlas. Si eres soltero, también hay cosas que sin ser el pecado propiamente dicho, tampoco te conviene hacerlas. Si trabajas en determinadas empresas, hay cosas que no son el pecado del que se robó miles de dólares, pero a veces decimos, bueno, un rollito de este tape no va a hacer falta y nos lo echamos en el bolsillo y nos lo llevamos. Eso también es robar, porque no te lo han dado. Y es pecado. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que no son pecado, pero sí son pecado, mi querida familia. Y nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús para honrar a nuestro Dios. Pero recuerde que la libertad que se nos ha dado ha sido para o honrar a Dios en nosotros o entristecer al Espíritu Santo. Si estás en un determinado ministerio, también hay cosas que, sin ser pecado propiamente dicho, no conviene tampoco hacerlas. ¿Por qué? 3 razones y con esto termino. 3 razones por las cuales no conviene hacer ciertas actividades. 3 razones por las cuales nosotros tenemos que estarnos recordando. Esto no conviene, no conviene, no conviene. Todo me es lícito, pero esto no conviene, no conviene. Primero, no nos conviene porque no nos aportan nada positivo para crecer en esa área. Y familia, si no crecemos en esa área que nos compete, estamos perdiendo el tiempo. Segundo, no nos conviene
porque son un factor de distracción, de desconcentración, y eventualmente nos van a desviar del objetivo al cual nos habíamos enfocado desde el principio. Y por último, no nos conviene porque nos pueden meter en sí en una relación pecaminosa de la cual difícilmente podamos escapar. Vuelvo y repito, no nos conviene porque no nos aportan nada positivo, son un factor de distracción, y por último porque nos pueden meter en una relación pecaminosa. En este sentido, aprendamos de quienes ya han transitado anteriormente por ese camino, de aquellos que ya han pasado por ese problema y han recibido golpes. Aprendamos de ellos para que nosotros no recibamos los mismos golpes. Y por favor, familia, no me malentiendan. No es que ahora que eres un cristiano evangélico no puedes hacer esto o aquello. Por mi parte, como anciano de esta iglesia, yo no soy ningún policía, ni tampoco tengo secuaces ahí que los están espiando y tomándoles fotos a dónde van y con quiénes están. Porque lo que yo diga o lo que yo crea es un cero a la izquierda. A mí ustedes, ni a los otros ancianos de esta iglesia les van a rendir cuentas. Pero sí al Señor. Y tanto tú como yo vamos a ser llamados a rendir cuentas. De modo que si alguien nos invita a algún lado o a alguna actividad o a alguna reunión, debemos de pensarlo. Debemos hacernos preguntas como: ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Creceré en el Señor? ¿Glorificará al Señor? ¿Me acercará esta actividad más a Dios? ¿Me llenará del Espíritu Santo en vez de entristecerlo? ¿Fomentará más mi comunión con mis hermanos y con Dios? ¿Esta actividad me hará tener un entendimiento más claro de la palabra de Dios a través del poder del Espíritu en mí? Si las respuestas a estas preguntas son no, no lo hagas. No lo hagas. Porque recuerda que tú has experimentado lo que es la verdadera libertad en Cristo. Aquella libertad que Adán y Eva experimentaron en el jardín del Edén. Aquella libertad que ellos tuvieron de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y como decidieron desobedecer a Dios, murieron espiritualmente y se esclavizaron del pecado. Familia, cada uno de nosotros debemos de recordar que somos responsables de cómo nos comportamos en esa libertad que se nos ha dado. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Porque si no lo hacemos, vamos a ser las personas más miserables del mundo. Porque no sabremos diferenciar entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 4 al 5 dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Ninguna persona que se hace llamar cristiano puede vivir una vida
como mejor le parezca, porque un cristiano no cree en la anarquía, cree en la libertad, la cual nos da el entendimiento claro para saber distinguir entre la gloria de Dios y la gloria del hombre. Es mi deseo que Dios nos recuerde siempre que nos otorgó el privilegio de experimentar la verdadera libertad y que por ende nunca olvidemos nuestra responsabilidad. Oremos. Mi amado Señor, gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser libres en Cristo Jesús, de experimentar lo que es la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad se encuentra en Cristo. Y aunque nosotros sabemos que muchas veces nuestra manera de comportar entristece al Espíritu Santo, te pedimos perdón, Señor, por las veces que lo hemos hecho. Y te pido, mi amado Dios, que nos ayudes a experimentar la llenura de tu Espíritu para que podamos darte honor y gloria en más ocasiones, en más días de la semana. Es mi anhelo, mi amado Dios, que en este tiempo nosotros nos tomemos muy en serio lo que es nuestra responsabilidad en Cristo. Porque esa responsabilidad nos va a ayudar a saborear y a disfrutar más esa libertad. Mi amado Dios, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Es imperativo categórico para nosotros el darte a ti la gloria, siempre. Y mi amado Dios, que los que estamos en esta tarde aquí reunidos y hemos escuchado este sermón, esta tu palabra, Señor, aprendamos de lo que tú has establecido. Y conforme vayamos entendiendo más y más tu palabra aquí en esta carta a los Corintios, esta tu iglesia se comporte más y más a la imagen del varón perfecto. Porque vamos a entender lo que es ser libres en Cristo Jesús. Y es por los méritos de Él que te digo amén y amén.